Capítulo 625. Aparición a los discípulos de Emaús. Por un camino montaño, dos hombres de mediana edad van andando rápido. A sus espaldas, Jerusalén, cuyas alturas van desapareciendo cada vez más, detrás de las otras que, con continuas ondulaciones de cimas y valles, se subsiguen. Van hablando. El más anciano dice al otro: tendrá como mucho 35 años. Créelo, ha sido mejor hacer esto. Yo tengo familia y tú también. El templo no bromea. ¿Está decidido realmente a poner fin a estas cosas? ¿Tendrá razón? ¿No la tendrá? Yo no lo sé. Sé que tienen la idea clara de acabar para siempre con todo esto. Con este delito, Simón, dale el nombre apropiado porque, al menos, delito es. Según en nosotros el amor es levadura contra el Sanedrín, pero quizás, no sé, nada. El amor ilumina, no lleva al error. También el Sanedrín, también los sacerdotes y los jefes aman. Ellos aman a Yahvé, a aquel al que todo Israel ha amado desde que fue estrechado el pacto entre Dios y los patriarcas. Entonces también para ellos el amor es luz y no lleva al error. Lo suyo no es amor al Señor. Sí, Israel desde hace siglos está en esa fe. Pero, dime, ¿puedes afirmar que sigue siendo una fe lo que os dan los jefes del templo, los fariseos, los escribas, los sacerdotes? Ya ves tú mismo que con el oro sagrado destinado al Señor ya se sabía, o al menos se sospechaba, que esto sucedería. Con ese oro han pagado al traidor y ahora pagan a los soldados que estaban de guardia. Al primero, para que traicionara al Cristo. A los segundos, para que mientan. Oh, lo que yo no sé es cómo la potencia eterna se haya limitado a remover los muros y a rasgar el velo. Te digo que hubiera querido que bajo los escombros hubiera sepultado a los nuevos filisteos. A todos. Cleofás, te abandonas a la venganza. A la venganza, porque supongamos que él fuera solo un profeta. ¿Es lícito matar a un inocente? Porque era inocente. ¿Le has visto alguna vez cometer tan siquiera uno de los delitos de que lo acusaron para matarlo? No, ninguno. Pero sí cometió un error. ¿Cuál, Simón? El de no irradiar poder desde lo alto de su cruz para confirmar nuestra fe y para castigo de los incrédulos sacrílegos. Hubiera debido aceptar el desafío y bajar de la cruz. Ha hecho más todavía. Ha resucitado. ¿Será verdad? ¿Resucitado cómo? ¿Con el espíritu solamente o con el espíritu y la carne? El espíritu es eterno, no necesita resucitar, exclama Cleofás. Eso también lo sé yo. Lo que quería decir es que si ha resucitado solo con su naturaleza de Dios superior o a cualquier acechanza humana. Porque en estos días el hombre ha atentado contra su espíritu con el terror. ¿Has oído lo que ha dicho Marcos? Cómo en el Getsemaní, donde Jesús iba a orar, apoyado en una piedra, está todo lleno de sangre. Y Juan, que ha hablado con Marcos, le ha dicho: no dejes que pisen este lugar, porque es sangre sudada por el hombre Dios. Si sudó sangre antes de la tortura, sin duda debió sentir terror ante ella. Pobre maestro nuestro. Y guardan silencio afligidos. Jesús se llega a ellos y pregunta: ¿de qué hablabais? En el silencio, oye a intervalos vuestras palabras. ¿A quién han matado? Es un Jesús celado tras la apariencia modesta de un pobre viandante apremiado por la prisa, y ellos no lo reconocen. ¿Eres de otros lugares? ¿No te has detenido en Jerusalén? Tu túnica empolvada
y las sandalias tan deterioradas nos parecen las de un incansable peregrino. Lo soy. Vengo de muy lejos. Entonces estarás cansado. ¿Y vas lejos? Muy lejos. Aún más lejos que de donde vengo. ¿Tienes negocios? ¿Eres comerciante? Debo adquirir un sinnúmero de rebaños para el mayor de los señores. Debo ir por todo el mundo para elegir ovejas y corderos. Descender incluso a los rebaños agrestes, los cuales, una vez domesticados, serán incluso mejores que los que ahora no son salvajes. ¿Difícil trabajo? ¿Y has proseguido sin detenerte en Jerusalén? ¿Y por qué lo preguntan? Porque tú pareces el único que ignora lo que en ella ha sucedido en estos días. ¿Y qué ha sucedido? Vienes de lejos, y por eso quizás no lo sabes. Sin embargo, tu acento es galileo. Por tanto, aunque estés a las órdenes de un rey extranjero, o seas hijo de galileos expatriados, sabrás, si eres circunciso, que hacía 3 años que en nuestra patria había surgido un gran profeta de nombre Jesús de Nazaret, poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante los hombres, que predicaba por toda la nación y decía que era el Mesías. Las suyas eran realmente palabras y obras de Hijo de Dios, que es lo que decía ser. Pero solo de Hijo de Dios, todo cielo. Ahora sabes por qué, pero ¿eres circunciso? Soy primogénito y estoy consagrado al Señor. ¿Entonces conoces nuestra religión? Ni una sílaba de ella ignoro. Conozco los preceptos y los usos. La halacia, el midrás y la haggadah me son conocidos, como los elementos del aire, el agua, el fuego y la luz, que son los primeros a que tienden la inteligencia, el instinto, la necesidad de hombre, y ya al poco de nacer del seno materno. Pues entonces, sabes que Israel recibió la promesa del Mesías, pero de un Mesías como rey poderoso que habría de reunir a Israel. Él, sin embargo, no era así. ¿Y cómo era? No aspiraba a un poder terreno, sino que se decía rey de un reino eterno y espiritual. No ha reunido a Israel. Al contrario, lo ha escindido porque ahora Israel está dividido entre los que creen en él y los que lo consideran un malhechor. En realidad no tenía aptitud para rey porque quería solo mansedumbre y perdón. ¿Cómo subyugar y vencer con estas armas? ¿Y entonces? Pues entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos de Israel lo han apresado y lo han juzgado reo de muerte, acusándolo. Esto es verdad, de culpas no verdaderas. Su culpa era ser demasiado bueno y demasiado severo. ¿Cómo podía hacer las dos cosas al mismo tiempo? Podía porque era demasiado severo en decir las verdades a los jefes de Israel, y demasiado bueno en no obrar contra ellos milagros y muerte, fulminando a esos injustos enemigos suyos. ¿Severo como el Bautista era? Bueno, no sabría decirte. Reprendía duramente a escribas y a fariseos, especialmente al final, y amenazaba a los del templo como personas signadas por la ira de Dios. Pero luego, si uno era pecador y se arrepentía, y él veía en su corazón verdadero arrepentimiento porque el nazareno leía en los corazones mejor que un escriba en el texto, entonces era más dulce que una madre. ¿Y Roma ha permitido que fuera ejecutado un inocente? Lo condenó Pilatos, pero no quería, y lo llamaba justo. Pero le amenazaron con denunciarlo ante César, y tuvo miedo. En definitiva, fue condenado a la cruz y en ella murió. Y esto
junto con el temor a los miembros del Sanedrín, nos ha deprimido mucho, porque yo soy Clofe, hijo de Clofe, y este es Simón, ambos de Emaús, y parientes, porque yo soy el marido de su primera hija, y éramos discípulos del profeta. ¿Y ahora ya no lo sois? Esperábamos que fuera él el que liberaría a Israel, y también que con un prodigio confirmara sus palabras, pero ¿qué palabras había dicho? Te lo hemos dicho. He venido al reino de David, soy el rey pacífico. Y así otras cosas. Decía, venid al reino, pero luego no nos dio el reino. Decía, al tercer día resucitaré. Hoy es el tercer día después de su muerte. Es más, ya se ha cumplido porque ya ha pasado la hora novena y no ha resucitado. Algunas mujeres y algunos soldados que estaban de guardia dicen que sí, que ha resucitado, pero nosotros no lo hemos visto. Ahora los soldados dicen que han dicho eso para justificar el robo del cadáver llevado a cabo por los discípulos del Nazareno, pero los discípulos, todos nosotros lo hemos abandonado por miedo mientras vivía. Está claro que ahora que ha muerto, no hemos robado su cuerpo. Y las mujeres, ¿quién cree en ellas? Nosotros íbamos hablando de esto y queríamos saber si él se refería a resucitar solo con el espíritu de nuevo divino o si también con la carne. Las mujeres dicen que los ángeles, porque dicen que han visto ángeles después del terremoto, y puede ser porque ya el viernes aparecieron los justos fuera de los sepulcros. Dicen que los ángeles dijeron que él estaba como uno que no hubiera muerto nunca, y en efecto, así les pareció verlo a las mujeres. Pero dos de nosotros, dos jefes, fueron al sepulcro, y, si bien lo han visto vacío, como las mujeres han dicho, a él no lo han visto, ni allí, ni en otro lugar, y sentimos una gran desolación, porque ya no sabemos qué pensar. Qué necios y duros sois para comprender, qué lentos para creer en las palabras de los profetas. ¿Acaso no estaba dicho esto? El error de Israel está en haber interpretado mal la realeza de Cristo. Por esto no han creído en él. Por esto le temieron. Por esto ahora vosotros dudáis. Arriba, abajo, en el templo y en las aldeas, en todas partes, se pensaba en un rey según la humana naturaleza. La reconstrucción del reino de Israel en el pensamiento de Dios no estaba limitada ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en cuanto al medio, como lo estaba en vosotros. No en el tiempo. Ninguna realeza, ni siquiera la más poderosa, es eterna. Tened presente a los poderosos faraones que oprimieron a los hebreos en tiempos de Moisés. ¿Cuántas dinastías acabadas? Y de ellas no quedan sino momias sin alma en el fondo del hipogeos ocultos. Y queda un recuerdo, si es que queda, de su poder de una hora, menos de una hora si medimos sus siglos en relación al tiempo eterno. Este reino es eterno. En el espacio estaba escrito Reino de Israel, porque de Israel ha venido el tronco de la raza humana, porque en Israel está. Voy a decirlo así, la semilla de Dios y, por tanto, diciendo Israel, se quería decir el reino de los creados por Dios. Pero la realeza del rey Mesías no está limitada al pequeño espacio de Palestina, sino que se extiende de septentrión a meridión, de oriente a occidente, allá donde haya un ser en la carne que tenga un espíritu, o sea, allá donde haya un hombre. ¿Cómo habría podido uno solo centrar en sí a todos los pueblos enemigos entre sí y hacer de todos ellos un único reino, sin hacer correr a ríos la sangre
y sin tener a todos subyugados con crueles opresiones de soldados? ¿Cómo entonces hubiera podido ser el rey pacífico de que hablan los profetas? En cuanto al medio, el medio humano, lo he dicho, es la opresión. El medio sobrehumano es el amor. El primero es siempre limitado, porque los pueblos verdaderamente se alzan contra el opresor. El segundo es ilimitado, porque el amor es amado o vejado si no es amado. Pero, siendo una cosa espiritual, no puede nunca ser agredido directamente. Y Dios, el infinito, quiere medios que sean como Él. Quiere aquello que no es finito, porque es eterno. El Espíritu, lo que es del Espíritu, lo que lleva al Espíritu. El error ha sido el haber concebido en la mente una idea mesiánica equivocada en cuanto a los medios y en cuanto a la forma. ¿Cuál es la realeza más alta? La de Dios, ¿no es verdad? Ahora bien, así es llamado, y esto es el Mesías, el admirable, el Emanuel, el santo, el germen sublime, el fuerte, el Padre del siglo futuro, el príncipe de la paz, el que es Dios como aquel de quien viene. ¿No tendrá una realeza semejante a la de aquel que lo engendró? Sí, la tendrá. Una realeza del todo espiritual y del todo eterna, invulnerable a robos y a sangre. Una realeza que no conoce traiciones ni vejaciones. Su regidumbre, esa que la bondad eterna concede también a los pobres seres humanos, para dar honor y gozo a su verbo. ¿Pero no dijo acaso David que este rey poderoso tiene bajo sus pies todo como un escabel? ¿No narra Isaías toda su pasión? ¿No enumera David, se podría decir, incluso las torturas? ¿Y no está escrito que Él es el Salvador y el Redentor, y que con su holocausto salvará al hombre pecador? Y no está precisado, y Jonás es signo de ello, que durante 3 días iba a ser deglutido por el vientre insaciable de la tierra, y que luego sería expelido como el profeta por la ballena. Y no dijo él, el templo mío, o sea, mi cuerpo, al tercer día después de haber sido destruido, será reconstruido por mí, o sea, por Dios. ¿Y ustedes qué pensaban? ¿Que por magia él iba a poner de nuevo en pie los muros del templo? No, no los muros, él mismo. Y sólo Dios podía resucitarse a sí mismo. Él ha reedificado el templo verdadero, su cuerpo de cordero, inmolado como fue la orden y la profecía que recibió Moisés, para preparar el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de los hombres hijos de Dios y esclavos de Satanás. ¿Cómo ha resucitado? ¿Os preguntáis? Yo respondo, ha resucitado con su verdadera carne, con su divino espíritu dentro de ella, de la misma forma que en toda carne mortal está el alma morando regiamente en el corazón. Así ha resucitado después de haber padecido todo para expiar todo y hacer reparación de la ofensa primigenia y de las infinitas que cada día lleva a cabo la humanidad. Ha resucitado como estaba dicho bajo el velo de las profecías, venido en su tiempo, y os recuerdo a Daniel, en su tiempo fue inmolado. Y oíd, y recordad, en el tiempo predicho después de su muerte, la ciudad de Isida será destruida. Os aconsejo que leáis con el alma, no con la mente soberbia, a los profetas, desde el principio del libro hasta las palabras del Verbo inmolado. Recordad al precursor que lo señalaba como cordero. Traed a vuestra memoria cuál fue el destino del simbólico cordero mosaico. Por esa sangre fueron salvados los primogénitos de Israel. Por esta sangre
serán salvados los primogénitos de Dios, o sea, aquellos que con la buena voluntad se hayan consagrado al Señor. Recordad y comprended el mesiánico salmo de David y al mesiánico profeta Isaías. Recordad a Daniel, traed a vuestra memoria, pero alzando ésta del fango hacia el azul celeste, todas las palabras sobre la realeza del Santo de Dios, y comprended qué otra señal más exacta no podía dárseles, más fuerte que esta victoria sobre la muerte y que esta resurrección obrada por sí mismo. Esto es en sí la señal. Otra más clara no se os podía dar. Recordad que castigar desde lo alto de la cruz a quienes en ella lo habían puesto hubiera sido disconforme a su misericordia y a su misión. Todavía Él era el Salvador, a pesar de ser el crucificado escarnecido y clavado a un patíbulo. Crucificados los miembros, pero libre la voluntad y el espíritu. Y con la voluntad y el espíritu quiso seguir esperando para dar a los pecadores el tiempo para creer y para invocar no con un grito blasfemo, sino con un gemido de contrición, su sangre. Ahora ha resucitado y todo ha sido cumplido. Glorioso era antes de su encarnación. 3 veces glorioso lo es ahora, que después de haberse anonadado durante tantos años en una carne, se ha inmolado a sí mismo, llevando la obediencia hasta la perfección de saber morir en la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Gloriosísimo en unidad con la carne glorificada, ahora que sube al cielo y entra en la gloria eterna, dando comienzo al reino que Israel no ha comprendido. A ese reino, Él, con más instancia que nunca, con el amor y la autoridad de que está lleno, llama a las tribus del mundo. Todos, como vieron y previeron los justos de Israel y los profetas, todos los pueblos verán al Salvador. Y no habrá ya judíos o romanos, escitas o africanos, íberos o celtas, egipcios o frigios. El territorio del otro lado del Éufrates se unirá a las fuentes del río Perene. Los habitantes de las regiones hiperbóreas, al lado de los númidas, irán a su reino y caerán razas e idiomas. No tendrán ya cabida ni las costumbres, ni el color de la piel o los cabellos. Antes bien, habrá un pueblo inmenso, fúlgido y cándido, y un solo lenguaje y un solo amor. Será el reino de Dios, el reino de los cielos, monarca eterno, el inmolado, resucitado. Súbditos eternos los creyentes en su fe. Aceptad creed para pertenecer a él. Ahí está Emmaús, amigos, pero yo voy más lejos. No se le concede un alto en el camino al viandante que tanto camino ha de recorrer. Señor, tienes más instrucciones que un rabí. Si él no hubiera muerto, diríamos que nos ha hablado. Quisiéramos seguir oyéndote hablar de otras y de más extensas verdades, porque ahora nosotros, que somos ovejas sin pastor, desconcertadas con la tempestad del odio de Israel, ya no sabemos comprender las palabras del libro. ¿Quieres que vayamos contigo? Fíjate, nos seguirías instruyendo, cumpliendo así la obra del Maestro que nos ha sido arrebatado. Tanto tiempo lo habéis tenido, ¿y no os ha podido hacer completos? ¿No es esta una sinagoga? Sí, yo soy Cleofás, hijo de Cleofás el arquisinagogo, muerto en su alegría de haber conocido al Mesías. ¿Y todavía no has alcanzado una fe sin ofuscaciones? Pero no es culpa vuestra. Todavía, después de la sangre, falta el fuego. Y luego creeréis, porque comprenderéis. Adiós. Oh Señor, ya se viene la tarde y el sol se comba hacia su ocaso. Estás cansado y sediento, entra y quédate con nosotros, y nos hablas de Dios mientras compartimos el pan y la sal. Jesús entra,
y con la habitual hospitalidad hebraica le sirven bebidas y agua para los pies cansados. Luego se sientan a la mesa y los dos le ruegan que ofrezca por ellos el alimento. Jesús se levanta, teniendo el pan en las palmas, alzando los ojos al cielo rojo del atardecer, y da gracias por el alimento. Se sienta, parte el pan y pasa un trozo a cada uno de sus dos huéspedes, y al hacerlo, se manifiesta en lo que Él es, el resucitado. No es el fúlgido resucitado que se ha aparecido a los otros predilectos suyos, pero es un Jesús lleno de majestad, con las llagas bien visibles en sus largas manos, rosas rojas en el color marfil de la piel. Un Jesús bien vivo, con su carne recompuesta, pero también bien divino en la majestuosidad de sus miradas y de todo su aspecto. Los dos lo reconocen y caen de rodillas, pero cuando se atreven a levantar la cara, de él no queda más que el pan partido. Lo toman y lo besan. Cada uno toma su trozo y se lo mete como reliquia envuelto en un paño de lino en el pecho. Y lloran diciendo, era él, y no lo hemos conocido. Pero ¿no sentías tú que te ardía el corazón en el pecho mientras nos hablaba y nos hacía la mención de las Escrituras? Sí, y ahora me parece verlo de nuevo a la luz, que del cielo proviene la luz de Dios, y veo que Él es el Salvador. Vamos, ya no siento el cansancio ni el hambre. Vamos a decírselo a los de Jesús, que están en Jerusalén. Vamos. Oh, si el anciano padre mío hubiera podido gozar de esta hora. No digas eso, hombre. Más que nosotros la ha gozado, sin el velo que por piedad hacia nuestra debilidad carnal ha sido usado por él. El justo Cleofe ha visto con su espíritu al Hijo de Dios volver al cielo. Vamos, vamos. Llegaremos ya en plena noche, pero si él lo quiere, nos proporcionará la manera de pasar. Si ha abierto las puertas de la muerte, podrá abrir las puertas de las murallas. Vamos. Y en el ocaso del todo purpúreo, caminan con paso veloz hacia Jerusalén.